Buenas tardes, mi estimada comunidad de ciencia de datos de la Argentina. ¿Cómo les va? Por acá les habla este humilde servidor, Julio Paredes, y estoy bastante contento porque está acá Guillermo Herrera, un alumno espectacular que tuve dentro de toda la comisión de ciencias de datos, haciendo cosas de R de Python, y hoy nos viene con un proyecto espectacular. Pero bueno, no quiero hacer spoiler. Guillermo, bienvenido. Ok. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Guillermo Herrera y en esta oportunidad estoy presentando mi proyecto final que se llama Predicción de precios de inmuebles en plataforma inmobiliaria. El objetivo del trabajo, el propósito, es predecir el precio de mercado de las propiedades o las casas, las viviendas que se publican en una plataforma de compra y venta de bienes raíces. Para ello, vamos a entrenar tres modelos diferentes de Machine Learning y luego, en función de métricas apropiadas, vamos a elegir el más adecuado. Una vez que esté realizada o obtenida la predicción, la plataforma va a poder comparar ese precio predicho contra el precio publicado con el fin de determinar si estamos en presencia o no de una oportunidad de negocio y en tal caso avisarles a algunos clientes o suscriptores que se han suscrito a este servicio para tal fin. Es decir, que un poco el objetivo del modelo es encontrar oportunidades de negocio en el mercado inmobiliario. Bien, comenzamos con la carga de datos y con la importación de librerías. Bueno, se importan las librerías necesarias y se cargan los datos. Vemos los datos, los previsualizamos y vemos que contienen las características típicas que describen un inmueble, incluyendo dimensiones, estado, antigüedad, estado de conservación y datos que hacen referencia a la ubicación geográfica del inmueble. Continuamos con una limpieza y transformación de datos. Eso incluye eliminación de columnas redundantes, lo más importante, transformación de variables categóricas a ordinales para facilitar el procesamiento de Machine Learning y eliminación de valores nulos, con lo cual queda bastante transformado el data frame y preparado para el procesamiento. A continuación avanzamos con el análisis exploratorio de datos, que consiste de cuatro gráficos. Por cuestiones de tiempo vamos a aplicar los dos más relevantes. El primero de ellos es un histograma de precios, que es este. Este nos da una idea de qué precios se manejan en el mercado en esta ciudad, que es la ciudad de San Juan. Bueno, como vemos en el gráfico interactivo, el precio promedio ronda los $80.000, en tanto que eh, digamos que el grueso o el 80% de las propiedades se mueven en un rango que va de 50.000 a $155.000. El siguiente gráfico es una matriz de correlación numérica. Este gráfico es de muchísima importancia porque, por un lado, nos dice las posibles correlaciones que existan entre las características del data frame. En particular nos van a interesar las correlaciones de las características con el precio. De acuerdo a la barra de colores que tengo acá, las celdas que están más amarillo son las que tienen mayor correlación. En este caso, la superficie cubierta y el número de baños, y menor correlación o casi ninguna correlación en otras características. Bueno, luego vienen otros gráficos descriptivos que facilitan la comprensión del data frame y de las propiedades, otro que tiene que ver con las ubicaciones geográficas y, bueno, avanzamos con la parte de proceso del modelo, del sistema. En primer lugar, aquí se estudió este recurso tecnológico de los pipelines de Python y decidí utilizarlos. Esto no era estrictamente necesario, pero me pareció un recurso muy conveniente para estructurar el código y para ejecutar el flujo de manera ordenada.
En particular, se empaquetan o se encapsulan los procesos de conversión de datos, ¿no? De escalamiento de datos y de conversión de datos categóricos a ordinales. Luego viene el típico eh, proceso de distribución de los datos en entrenamiento y test, para lo cual usamos train test split de sklearn y quedando los datos en el 80% para entrenamiento y 20% para prueba. Esto implica unas 3.700 propiedades para entrenamiento y unas 900 para luego testearlas. Comenzamos con el procesamiento. Con el primer modelo que ejecutamos es una regresión lineal de sklearn, para lo cual inicializamos el modelo, lo entrenamos o lo ajustamos, hacemos las predicciones. Luego viene una serie de código, que es esto que está aquí, que es un requisito del cliente, que es reunir los datos en una tabla y exportarlos en Excel, con lo cual el cliente puede ir viendo las predicciones y haciendo sus propios cálculos. A continuación, obtenemos las métricas que vamos a utilizar para este proceso y para los próximos y las exhibimos, incluyendo la ecuación de la regresión lineal, donde, o la fórmula de la regresión lineal, que la expresamos de dos maneras, una completa y otra resumida o simplificada. Entonces, por un lado, con la matriz de correlación lineal y luego con esta fórmula, se puede ir vislumbrando, se puede ir deduciendo qué características son más determinantes. Queda bastante claro que son cuatro, no obstante, lo vamos a confirmar a continuación. A continuación, volvemos a ejecutar otro modelo de regresión lineal, en este caso el modelo de Stats Model, porque esto nos va a aportar algunas métricas que no tenía sklearn, regresión lineal de sklearn, en particular los p-values, que son unos coeficientes. Esto se interpreta así, que en la medida que sean cercanos a cero o cero, como en este caso, las características asociadas a estos p-values son estadísticamente significativas en la determinación del precio. Por lo tanto, aquí queda súper claro cuáles son las cuatro características más relevantes para la determinación de la variable destino, que es el precio de mercado de la propiedad. Eh, a continuación, ya con todas estas métricas, avanzamos con el siguiente modelo, que es de árbol de decisión, para lo cual iniciamos el modelo, entrenamos el modelo, hacemos las predicciones, armamos esa tabla para el cliente y luego exhibimos las métricas. ¿m? Ya vamos viendo que no son mejores que las anteriores, pero bueno, ya mostraremos un análisis enseguida, más detallado. Luego continuamos con Random Forest, lo mismo, inicializamos el modelo, lo entrenamos, hacemos las predicciones, obtenemos las métricas y las mostramos. Bien, habiendo ya corrido los tres modelos, hacemos un análisis comparativo de los resultados. Esto lo hacemos con dos gráficos. El primero, entonces, es un box plot, ¿m? Que nos muestra la distribución del error de cada modelo. El primer modelo de la izquierda es regresión lineal, el segundo es el árbol de decisión y el tercero es random forest. Podemos ver aquí que son bastante similares el de la regresión lineal y random forest, pero es sutilmente superior el de la regresión lineal y es el modelo con el que nos vamos a quedar. Es para anotar aquí, es para tomar nota de la distribución y de los valores de los cuartiles, los valores límites de los cuartiles, porque son valores que luego vamos a usar en una simulación de negocios. Bueno, el segundo gráfico comparativo de los modelos
compara el coeficiente de determinación o R cuadrado, que es es una métrica determinante de la confiabilidad del modelo, y resultando nuevamente mejor en la regresión lineal. Así que no tenemos dudas que nos quedamos con este modelo. A continuación, vamos a hacer intentar explicar cómo se comportarían estas predicciones, habiendo elegido la regresión lineal, en un escenario de negocios. Es decir, vamos a ver o tratar de demostrarle al cliente cómo se comportaría el modelo en determinadas circunstancias, pudiendo variar esas circunstancias porque son variables parametrizables. Voy a necesitar explicar dos variables de negocio que son muy simples. A una le hemos llamado eh, umbral, también se podría haber llamado margen, y es simplemente la diferencia o brecha de precio que existe entre el precio publicado y el precio predicho, ¿cierto? Buscando siempre umbral o margen hacia abajo, es decir, que el precio publicado sea inferior al predicho, que es lo que nos estaría dando oportunidades de compra. Entonces, por un lado tenemos esta variable que se llama umbral, y luego, como pretendemos ganar dinero, le vamos a aplicar una rentabilidad a esos precios que la hemos parametrizado, en este caso la hemos inicializado con un valor de 15, pero por supuesto se pueden jugar con esos parámetros. Luego simulamos cómo sería un proceso de adquisición de esas propiedades al precio publicado, y para cada propiedad simulamos o obtenemos 8 distribuciones posibles y calculamos 8 rentabilidades diferentes, obteniendo finalmente una rentabilidad promedio, que es lo que exhibimos en esta tabla aquí. Entonces, esta tabla hemos seleccionado las propiedades más candidatas con mayor rentabilidad. De hecho, está ordenado por rentabilidad promedio en forma descendente, o sea, para verlas con mayor rentabilidad al principio. Y podemos ver que estamos obteniendo estas rentabilidades del orden del 10, del 11, del 12%. Esta rentabilidad varía cuando se varían los parámetros, pero nos da una idea de cómo se comporta el modelo en determinadas circunstancias de negocios. Eh, bueno, también hemos incluido para, como una aplicación para usuario, una aplicación interactiva mediante widgets o botones, en la cual un usuario puede ingresar las características del inmueble, las 4 características determinantes. También puede ingresar algunas variables de negocio, como el precio publicado y el umbral, y mediante la ejecución de este botón que dice conviene invertir, bueno, este botón está asociado con una función que está definida aquí, que dice que predice, analiza y recomienda. Es decir, que la ejecución de ese botón implica la predicción de precios, un análisis comparativo del precio en función del margen, buscando precios menores que los de mercado, y una recomendación que dice conviene invertir o no conviene invertir, dependiendo de la predicción y del análisis hecho previamente. Bueno, finalmente tenemos las conclusiones del proyecto. En este caso, el cliente no me fijó una pauta inicial. En su lenguaje, digamos, me expresó que él requería o pretendía que 7 de 10 recomendaciones de negocio fueran buenas. Es decir, que esto lo tradujimos como que 7 o el 70% de las predicciones deberían ser buenas predicciones. Luego, desmenuzando la distribución del error, podemos hacer la siguiente y viendo los límites de los cuartiles de la distribución de la regresión lineal, podríamos hacer las siguientes aseveraciones. El 50% de las predicciones, que es el primero y segundo cuartil, tienen un error que va del 0 al 15%. Y ese error
lo hemos juzgado, o sea, como que es una predicción confiable. El siguiente cuartil presenta un error entre el 15 y el 22%, y eso nos representa que las predicciones sean ya no tan confiables, pero aún aceptables. Y el 25% restante tienen un error superior al 22%, que las descartamos, las consideramos no aceptables. Pero si sumamos los tres primeros cuartiles, podríamos aseverar que el 75% de las predicciones son confiables o aceptables, y eso es más que razonable para el cliente, quien afortunadamente aprobó la inversión del proyecto. Eh, bueno, la otra métrica importante es el coeficiente de determinación o R cuadrado, que nos da de casi del 86%, con lo cual estamos pudiendo explicar casi el 85% de la variabilidad de los precios de las propiedades, y es un coeficiente que nos proporciona una elevada confianza para las predicciones y para la optimización de los recursos financieros. Luego se propuso un esquema de recuperación de la inversión. Esto es a modo de ejemplo, no, el cliente tiene otras ideas y tiene otros criterios comerciales, pero se expuso una idea de cómo se podía recuperar una inversión aproximada de $4.500. Finalmente, observando más detalladamente los datos y el proyecto, se pudo ver o se pudieron encontrar oportunidades de mejora. Esto es, se vieron que las características descriptoras de la ubicación del inmueble no están teniendo un impacto en el precio como deberían tener, o sea, no son tan determinantes como deberían ser, y eso nos proporciona una etapa para trabajar en una segunda versión y una oportunidad de mejora. Bueno, hasta aquí sería la presentación del proyecto.